Hola de nuevo, hoy estamos a 11 de diciembre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y podemos observar que durante estas últimas sesiones, pues bueno, hemos tenido caídas pues más o menos importantes. A nivel técnico hay que decir pues que fijaros que el día 1 de diciembre se alcanzó el nivel donde tenemos justo la directriz bajista de más largo plazo, que es esta que tenemos aquí en el caso del S&P 500, ¿vale? Y como cada vez que había tocado esta directriz, pues entraron las ventas, ¿de acuerdo? Bien, la cuestión ahora, en este momento, es que se está apoyando en este nivel de soporte de los 3.900, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos más o menos en una zona clave, podríamos decir, donde de aquí si aparecen compras de nuevo, pues podría volver a atacar esta directriz. Y si no, pues de nuevo venir a buscar como zona de soporte más importante este nivel de los 3.800, ¿de acuerdo? Bien, entramos en una semana muy importante, ¿vale? Por lo que pueda pasar en lo que estamos comentando, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entramos en una semana importante porque se publican datos macro muy importantes para lo que es el mercado, ¿de acuerdo? Básicamente de todo lo que se está esperando. Hay que tener en cuenta que ya sabemos, hemos comentado muchas veces que en este momento el tema más importante sigue siendo el IPC, la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que se publica este próximo martes, ¿vale? Día 13. Sabremos cómo evoluciona pues, el tema de la inflación. Fijaros que el anterior dato fue del 7,7%, que ya comentamos que había bajado en perspectiva de lo que se esperaba en el mercado, y ahora fijaros que se espera una caída más fuerte, ¿de acuerdo? Del 7,3%. Entonces va a ser muy importante que quede a estos niveles o incluso inferiores, ¿de acuerdo? Si se quedara por encima, pues no sería muy bueno para el mercado. Podría provocar de nuevo bajadas. Otra de las noticias importantes que tenemos esta semana es la reunión o el comunicado y la rueda de prensa de la Reserva Federal, que esto lo tendremos el miércoles, ¿de acuerdo? El miércoles a las 20:30, como podemos observar aquí. Se espera, fijaros, la decisión de tipos de interés, se espera que se suban un medio punto, ¿vale? Estamos al 4% y que se suban al 4,5%. Y posteriormente pues tendremos la rueda de prensa con Jerome Powell. Y otra de las cosas importantes que aquí no sale es que el viernes tenemos vencimiento de derivados, ¿vale? La cuádruple hora bruja, por lo tanto, una semana donde muchos operadores intentan ajustar sus carteras, ¿de acuerdo? En función de sus perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces puede haber más volatilidad de lo normal, cosas raras, ¿de acuerdo? En el mercado, pero es lo que hay. Por lo tanto, una semana clave para lo que pueda pasar de aquí a finales de año, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar atentos de esta semana porque es muy, muy, muy importante. Además, que se publica pues prácticamente todo lo más importante que en estos momentos se está fijando el mercado. Por lo tanto, de aquí a finales de año sabremos, perdón, a partir de esta semana sabremos si finalmente el mercado interpreta los datos que se publiquen esta semana como positivos o como negativos, y de aquí pues pueden hacer el rally de fin de año o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo queda. De momento la estructura, pues como veis, sigue siendo claramente, en el S&P 500, pues sigue siendo claramente bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habrá que tenerlo bastante en cuenta. Por arriba, pues tenemos muchas zonas de resistencia, como hemos comentado muchas veces. Aquí tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci, toda esta zona de aquí que está llena de resistencias. La clave desde mi punto de vista seguiría siendo los 4.300 y pico, 4.330, 40, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Una ruptura por
por encima de este nivel sería muy positivo, pero siempre que se acabe moviendo por debajo, pues bueno, tampoco deberíamos pensar en cambios de tendencia claros, ¿de acuerdo? Bien, por debajo, el nivel clave estaría por debajo de los mínimos, que ya los tenemos aquí, que es el 50% de retroceso de Fibonacci de toda la subida anterior, que estos ya fueron tocados. Fijaros que aquí, cuando los tocó, pues se inició todo este rebote que estamos viendo en estas últimas semanas o meses, ¿de acuerdo? Por debajo de este nivel, pues bueno, entraríamos ya en pánico de nuevo el mercado, pero bueno, como decimos, pues venimos con este cambio de sesgo desde la última publicación del dato del IPC, ¿de acuerdo? Que fue menor de lo esperado, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con el Dow Jones, que como vemos durante estas últimas sesiones, pues también ha frenado sus subidas, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí habíamos comentado que era importante acabar rompiendo este nivel, que de momento, pues, como vemos, pues ha sido una ruptura falsa. Esto lo modifico un poco, a ver, debería estar pues por aquí, más o menos, ¿vale? Fijaros que aquí tuvimos esta ruptura, pero finalmente pues no ha conseguido romper definitivamente este nivel, que para mí sigue siendo la clave. Entonces hay que vigilar por si se mete de nuevo por debajo de esta directriz, que es la directriz de más largo plazo que tenemos aquí trazada, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser bastante negativo, al menos de momento. ¿De acuerdo? Bien, por debajo tenemos estos mínimos que tenemos por aquí, los 29.166, 29.578, toda esta zona, pues bueno, sería la clave por debajo. En el más corto plazo, pues tenemos aquí una zona de soportes en los 32.000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Que sería un nivel a tener bastante en cuenta. Vamos a ver cómo reacciona el mercado fuera de la directriz bajista, que en este caso del Dow Jones pues ya estaría rota, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver si es un pullback para luego seguir subiendo o se mete de nuevo por debajo de este nivel. Sería bastante negativo para el mercado. Todo dependerá, pues, podríamos decir, prácticamente de esta próxima semana, a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Nasdaq. El Nasdaq no consigue arrancar. Está enclavado aquí en el 50% de retroceso de Fibonacci, no consigue remontar. Hay varios intentos durante las sesiones de intradía. Si operan en intradía, pues hay varios intentos de romper niveles, pero a la que se va un poco le empapelan de nuevo y la vuelven a echar hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces estamos en una zona bastante crítica. Vamos a ver durante esta próxima semana qué acaba pasando. Acordaros pues también que a finales de semana pues tenemos estos vencimientos de derivados, por lo tanto vamos a ver el rollover hacia donde se encamina en el caso de los índices, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante semana la que podemos tener por delante. Nos vamos a Russell, como vemos pues también debilidad bastante importante durante estas últimas sesiones, fijaros la caída que lleva, no ha conseguido romper este nivel de resistencia, que pasa más o menos en el nivel de los 1885, que esto es un retroceso de Fibonacci del 0,38%, ¿de acuerdo? Por debajo, pues bueno, tendríamos prácticamente, en este gráfico pues vemos que aquí tenemos una zona donde el mercado se podría frenar un poco, pero la clave estaría más o menos en estos niveles, donde tenemos zonas de soporte bastante importantes, tanto en los 1672 como el 50% de retroceso de Fibonacci, que anteriormente pues ya ha sido un nivel donde se ha frenado bastante el mercado, ahora ya perdería importancia, podríamos decir, ¿de acuerdo? La clave más o menos estaría más o menos en esto, en la combinación de este recuadro azul y este recuadro amarillo, ¿de acuerdo? Bien. Nos vamos a Europa, que de momento, pues como veis, sigue bastante más fuerte que el mercado americano. Vamos a ver si aguanta, ¿de acuerdo? Pero fijaros que las subidas se mantienen un poquito más fuertes que en Estados Unidos. La clave en el caso del DAX alemán estaría por encima de este nivel.
¿De acuerdo? Vamos a ver si aguanta, pero fijaros que cada vez que ha alcanzado esta zona, pues le han entrado bastantes ventas. Como digo, si finalmente pues apareciese un dato de IPC más débil de lo que se espera en el mercado, pues sería bastante positivo, ¿de acuerdo? Para el mercado, y esto podría arrastrar al alza sobre todo Estados Unidos, evidentemente pues también arrastraría a Europa. Veríamos si finalmente consigue romper esta zona de resistencia para poder seguir subiendo, ¿de acuerdo? Entonces sería muy buena señal. En caso contrario, pues bueno, la debilidad seguramente pues provocaría caídas y quizás la corrección de toda esta subida que hemos visto desde que se generó esta vela que vemos aquí. Fijaros que se generó el día 10 de noviembre con una subida impresionante de un 4,46%, ¿de acuerdo? Si finalmente pues este dato de inflación saliese más alto de lo esperado, pues podríamos ver algún tipo de corrección quizás hasta estos niveles. Quizás para luego volver a subir, ¿de acuerdo? Pero de momento veríamos una posible corrección bastante importante, sobre todo corrigiendo toda esta vela que de momento no se ha corregido, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Eurostoxx, que como vemos, pues el gráfico es bastante parecido al del DAX. Vemos que no consigue superar estos niveles que tenemos por encima. Niveles clave por debajo en los 3.847. Nivel de soporte, pues podríamos decir más o menos importante, más o menos toda esta zona de aquí. Niveles de soporte importantes y seguramente pues pasará lo mismo que hemos comentado para el DAX. De acuerdo a la expectativa de lo que pueda pasar durante esta semana con todos los acontecimientos pues, que vienen. ¿De acuerdo? Tanto la publicación del dato de IPC, la reunión de la Reserva Federal, vencimiento de derivados que también hay en Europa, por lo tanto, interesante semana. Por arriba, pues bueno, la clave estaría en romper estos máximos que hemos alcanzado, pero que como vemos de momento va a ser bastante complicado. Fijaros que aquí hubo muchos días donde se utilizó esta zona como zona de soporte hasta que se perdió y el mercado empezó a caer. Pues ahora va a ser una zona bastante complicada de resistencia a la que poder pasar, ¿de acuerdo? Necesitamos datos muy buenos para que el mercado pueda seguir subiendo. Nos vamos al mercado Forex. Bien, el euro, como vemos, se mantiene bastante estable gracias a la debilidad del dólar americano, que como estamos viendo en estas últimas sesiones, pues sigue cayendo y esto es bastante positivo para el euro y para la libra, evidentemente, que también lo veremos. Vemos que se está moviendo dentro de un rango más o menos estable, que podríamos definir como entre los 1,06, que no han sido alcanzados aún, y los 1,04, ¿de acuerdo? Es un rango pues bastante amplio, pero donde el mercado se podría estar moviendo durante estas próximas sesiones, ¿de acuerdo? En función de lo que pueda hacer la Reserva Federal. Imaginemos que por un momento se espera una subida de 50 puntos básicos, ¿vale? De medio punto. Entonces imaginemos por un momento que finalmente la Reserva Federal decidiera pues solo subir 0,25, ¿vale? Perdón, 25 puntos básicos. Esto sería un bombazo para el euro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, habrá que esperar a esta decisión del Banco de la Reserva Federal a ver qué pasa este próximo jueves, ¿de acuerdo? Por lo tanto, interesante lo que pueda pasar a partir de esta semana. Nos vamos a la libra, que como vemos pues también sigue bastante fuerte en estas últimas sesiones. Vemos que ya comentamos que la ruptura de esta directriz pues iba a ser bastante interesante. Aquí se creó este pullback y vemos que también se mantiene con bastante fuerza. Por debajo tenemos un nivel de soporte en los 1,20 y aquí tendríamos esta directriz que no sé si está muy bien tirada. Vamos a verlo de nuevo. A ver, vamos a trazar aquí una directriz más clara, ¿de acuerdo? Vemos que aquí nos faltaría bastante rango de movimiento para alcanzar esta directriz de más largo plazo. Pero
como digo, si se mantiene esta debilidad en el dólar americano y después de haber alcanzado este nivel de soporte que hacía tantos años que no se había alcanzado, pues es bastante probable que pueda seguir subiendo durante estas próximas sesiones, ¿de acuerdo? A no ser pues que salga algún tipo de noticia que lo derrumbe de nuevo. De momento, la tendencia en el corto plazo es alcista, en el largo plazo sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al dólar americano y fijaros la debilidad de estas últimas sesiones. De momento, fijaros que el nivel de soporte que tenemos en los 12.860 sigue aguantando. La estructura alcista de estas últimas sesiones se ha completamente perdido ya, ¿de acuerdo? Y la clave estaría pues ahora mismo en este nivel que tenemos por aquí, los 12.853, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Una pérdida de esta zona, pues fijaros que comportaría ya nuevas caídas hacia el nivel de los 12.686, ¿de acuerdo? Por lo tanto, algo positivo tanto para el euro, para la libra o para el mercado de criptomonedas. Siempre teniendo en cuenta la situación en que está el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy no toca hablar de ello, entonces nos centramos en lo que es tanto el euro, la libra, como en el dólar. Entonces, como digo, nivel de soporte clave en este momento, este que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Si se acaba perdiendo, pues se abre la ventana a nuevas caídas. Va a ser muy importante lo que pueda decir la Reserva Federal. En función de esto, pues podemos ver de nuevo caídas o algún tipo de rebote, ¿de acuerdo? Vamos a ver si saliese que finalmente la Reserva Federal pues sube estos este medio punto, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta pues que también podría estar ya descontado, ¿de acuerdo? Entonces, pues quizás el dato sea más neutral, podríamos decir. Si finalmente, pues como digo, saliese a 4,25, pues sería muy negativo para el dólar, muy positivo para el euro y la libra, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al oro, que como vemos, pues sigue pegado en esta zona de 1796, perdón. Se abre o se amplía la posibilidad de ataque a este 50% de retroceso de Fibonacci. Yo prácticamente lo aseguraría, ¿de acuerdo? Si finalmente consigue superar este nivel de resistencia. Y aquí ya creo que la cosa se podría complicar bastante en el nivel de los 1850. Además es un nivel pivote, que podríamos decir, donde se está moviendo prácticamente siempre, ¿de acuerdo? Fijaros que dentro de las subidas y bajadas que tiene el oro, el nivel de los 1850 pues suele ser un nivel de pivote durante sus movimientos, ¿de acuerdo? Siempre viene a caer más o menos en estos niveles. Por lo tanto, nivel interesante a tener en cuenta y además donde tenemos, como digo, este 50% de retroceso de Fibonacci, ¿de acuerdo? Bien, otra noticia muy positiva para el mercado sigue siendo la debilidad del petróleo. Fijaros que cae a plomo. Está ya en $71 el barril. Por lo tanto, sigue siendo, este es el VTI, West Texas Intermediate, ¿de acuerdo? El americano. Entonces sigue cayendo y esto es muy positivo para la inflación. Ya lo hemos comentado muchas veces. Entonces, por debajo del nivel donde se encuentra ahora, tenemos una zona de soporte en los $68, ¿de acuerdo? Y por contra, pues tenemos la OPEP intentando frenar toda esta caída, ¿vale? Advirtiendo pues que van a recortar la producción, que tal y que cual. Pero de momento, pues bueno, el mercado sigue con su tendencia claramente correctiva o bajista y la clave pues se encontraría en este momento la clave en nivel de soporte en los $68. A partir de aquí pues ya iremos viendo, pero de momento es un gran paso para contener la inflación. Por lo tanto, como digo, haciendo un repaso general de todo lo que hemos dicho, importante semana esta que nos viene, tanto por la reunión de la Reserva Federal, como la publicación del dato de IPC y como el vencimiento de derivados. Por lo tanto, semana muy importante para los mercados,
donde puede definir si finalmente habrá rally de Navidad o no. ¿De acuerdo? Muchas gracias, un saludo, nos vemos en el canal de Scalping Traders en YouTube o en scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.